Estaba haciendo unas mediciones para una propuesta de un trabajo y se me ocurrió que podía aprovechar todo el montaje que tengo para que vierais cómo es la corriente real que circula por el motor cuando lo tienes en marcha y cómo es la corriente que demandamos de la batería. Porque de paso os explico unos fenómenos que aparecen en las conmutaciones y que van a permitiros entender por qué muchas veces un variador de 30 amperios cuando con un instrumento como este o un batímetro de estos chiquitinos de Hobby King le medimos la corriente y nos sale que estamos en 28, nos lo cargamos. Entonces os cuento lo que está montado primero y luego pasamos al ensayo. Nada, tengo un motor T ahí puesto con una hélice de carbono normal. Ese variador es un variador de 200 amperios. Hay una sonda de corriente, es una sonda de efecto Hall para medir continua, una sonda de tensión para medir la tensión, y luego esta vez, en vez de alimentar con la batería, estoy alimentando con esta fuente de alimentación, que es una fuente conmutada, y tengo un osciloscopio en la parte de arriba. Por cuestiones de seguridad, pues para no andar con los dedos metidos contra el banco de ensayos, pues tengo un receptor. Cogí el de 35 MHz para usar uno que tenía por aquí libre, y voy a regular el gas con esta emisora. Entonces lo que voy a hacer es darle gas y enseñároslo funcionando con diferentes niveles de tensión, para que veáis la forma de onda de la corriente, la real, tanto la del motor como la que demandáis de la batería, y la de tensión también. Bueno, ahora vamos a empezar por despreocuparnos un poco de lo que hace el motor. El motor es un motor que se alimenta a 6S. Ahora le metí 12 voltios, que sería equivalente a alimentarlo a 3S. Entonces vamos a ver la pantalla. En la pantalla de momento solamente tenemos la corriente que va por el motor. Entonces voy a darle gas a tope, ¿vale? Perdonad que se me apagó la sonda, se apaga sola la sonda de efecto Hall al cabo de un rato para que no te quedes sin batería. Bueno, le doy gas. Vamos a ver esta forma de onda, vamos a verla de cerca. Bueno, ahí tenéis la corriente que va por uno de los 3 cables del motor. Es la forma de onda. Luego os pondré una diapositiva con lo que doy en clase, donde la vais a ver idéntica. Bueno, es una corriente que debería ser totalmente cuadrada. Ahora voy a fondo de gas y el variador no está modulando, no está haciendo modulación de ancho de pulso, está simplemente conduciendo a fondo de gas. Pero fijaos en una cosa, esta corriente, si la amplío un poco, a ver si me deja. Bueno, perdón, que es este canal. Se me sale de rango. Bueno, aquí lo tenéis. Veis que tiene unos picos aquí arriba. Y mirad la escala, 5 amperios. Pues tengo 5, 10, 15 y piquitos bastante grandes. Es decir, que la corriente del motor, la que pasa por el motor, tiene picos de... Tengo 5 amperios por división, pues tengo 5, 10, 15 picos de 18 amperios. Mirad la corriente que marca la fuente. 12, 11, 12. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? La corriente verdadera es esta, pero la fuente está sacando el valor promedio de esa corriente. Voy a bajarlo para que se me oiga. Cuando ponéis un batímetro,
de esos que miden la corriente que consume el motor, lo que veis es un valor similar a este. Veis el valor promedio de la corriente, pero no veis la corriente en picos que pasa por el motor. Entonces, si tenéis un variador ajustado a 30 amperios y la corriente que os da el batímetro son 28, es casi seguro que os lo vais a cargar, porque los picos de corriente que van a pasar por las conmutaciones de los transistores van a ser mucho mayores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer, es en primer lugar volver a devolver la escala. Vamos a darle un poco hacia atrás a esto. Voy a volver a poner la escala donde la tenía en 10 amperios y ahora voy a alimentar el motor a 6S. Voy a alimentar el motor a 6S y le voy a poner 24 voltios. Ahora, lo malo es que se va a meter un ruido del carajo. Bueno, ahora veis que tengo el motor alimentado a 24 voltios. Bueno, pues ahora con el motor alimentado a 24 voltios no voy a llegar con el gas a tope porque se levanta una pila de aire criminal. Entonces, lo que voy a hacer es, con el motor alimentado a 24 voltios, voy a subir el mando de gas que tengo a la derecha hasta la mitad. En la mitad del mando de gas a 24 voltios voy a estar más o menos, en cuanto a revoluciones y funcionamiento, como estaba antes con el mando de gas al 100%. Hay pequeñas diferencias que no voy a entrar porque si no es un rollo. Voy a estar más o menos como estaba antes en cuanto a velocidad de la hélice, con el motor trabajando en 6S y el gas a tope. Pero ahora lo que va a ocurrir es que el variador, el ladrillo rojo que tenéis ahí, va a estar troceando la tensión. Tengo 24 voltios y la va a estar troceando. Va a haber un montón de conmutaciones. Y esas conmutaciones van a hacer que la corriente todavía tenga más picos. Entonces le voy a dar gas y lo voy a poner en una situación muy similar. Bueno, voy a intentar que la imagen en pantalla nos quede un poquitín mejor, ¿vale? Bueno, no voy a conseguir una imagen mucho más estable que esta. Vamos a ponerlo como estaba antes, que lo vais a poder ver bien igual. Estoy en la misma escala que antes. Vamos a irnos para acá. Y fijaos lo que ocurre ahora, ¿eh? Aquí se ve mejor. Estoy en una escala de 10 amperios. Los picos me llegan hasta aquí arriba. Eso quiere decir que cada casilla son 10 amperios. 10, 20, 30, 30 y pico amperios de pico. Eso es lo que tengo en este momento. Tengo picos de 30 y pico amperios, pero lo que ocurre, y lo podéis ver aquí, es que la corriente en valor promedio sigue siendo del orden de la de antes. Mirad la fuente abajo. La sigo teniendo en 11. Voy a parar el motor. No, antes de parar el motor, os voy a enseñar ahora
la tensión que le llega al motor. Vamos a menguar esto. En azul es la tensión que le llega al motor. La tengo desplazada hacia arriba, ¿eh? Mirad la tensión del motor. La tensión del motor tenía que ser una onda trapezoidal. Ahora está partida en trocitos porque ahora estoy trabajando con el variador modulando. No consigo una señal estable porque el variador me cambia el instante de disparo cada poco. Bueno, pues aquí tenéis lo que ocurre cuando estamos modulando. Voy a quitar el ruido. Bueno, cuando vamos con el gas parcialmente, troceamos la tensión. Y en cada troceo de la tensión, como el motor es una carga inductiva, tengo un pico de corriente todavía mayor. ¿Qué pasó ahora? Que estoy alimentando a 6S, voy al 50% de gas y los picos de corriente que tengo son de 30 amperios y sin embargo la corriente que me mide la fuente, que es el valor promedio, perdón, y la que me mediría el batímetro, es una corriente que, perdón, que me sale de 11. Es más, hasta comete error en la medida. Fijaos en esta situación como cuánto de serio es el considerar que la corriente instantánea que circula por el variador es mucho más alta que la que vais a ver en la batería. Os voy a enseñar ahora la corriente de la batería también para que la veáis. Ocurre además un problema adicional. Cuando estoy a medio gas, como en esta situación, los transistores conmutan más veces y cada vez que abro y cierro el transistor, como no son semiconductores ideales, tengo una disipación de potencia. La corriente no cae a cero instantáneo y la tensión no sube a cero instantáneo. Es decir, todavía tengo lo que nosotros llamamos más pérdidas en conmutación y lo caliento más. Como vayáis pillaos, todavía peor situación. Voy a poneros la corriente de la batería en la sonda en los dos casos, para que veáis exactamente qué es lo que nos sale de la batería. Para eso voy a medir la corriente, voy a cambiar la sonda que tengo allí y la voy a poner en el cable que alimenta al variador. Ahora lo tengo en el cable que va al motor. Fijaos que tiene los tres colores. Estoy pillando uno de los cables del motor, ahora voy a pillar aquí uno de los cables de donde viene la alimentación de la fuente, de donde sería la batería. Bueno, le voy a dar un poquitín de zoom para que veáis. Estoy pillando el cable negro que iría a la batería, en este caso al banco de ensayos. Entonces ahora vamos a ver cómo es la corriente que sacamos de la batería cuando el motor está trabajando en diferentes condiciones. Primero os lo voy a poner con los 24 voltios justo como estaba antes para que veáis lo que sale de la batería, y luego voy a ponerlo a 3S y lo vamos a poner con el gas a fondo. Ya os digo que no os pongo el gas a fondo con 6S porque es que se me mueve todo, es que se me va a caer hasta la emisora, y aparte que no se va a oír nada. Bueno, pues nos vamos al osciloscopio otra vez, lo ponemos así grandito y ahora le voy a dar gas, a ver si consigo no tirar nada, porque tengo detrás de mí una pila de trastos del demonio. Bueno, pues vamos a darle gas. Ahí tenéis la corriente que va por la batería. A ver si os la consigo estabilizar. Bueno,
no se ve muy bien porque no me dispara el sistema de disparo del osciloscopio, aunque lo tengo en automático. Ahora me da. Voy a ver si la consigo ahí mismo. Bueno, vais viendo que ahora se va y viene, pero tengo 10 amperios por división, pues tengo 10, 20 y unos picotazos descomunales, cuando en realidad la fuente me sigue marcando 12. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que estáis viendo aquí? Aquí estáis viendo un reflejo de los picos que teníais en la corriente por cada una de las fases del motor. La batería lo que ve es la suma, no la suma, ve lo que aporta a una fase, a continuación lo que aporta a otra, lo que aporta a otra. Entonces ya veis que incluso pensando que estamos demandando una corriente continua, en este caso, el valor promedio que tenemos aquí son unos 20 amperios, pero tenemos oscilaciones arriba y abajo de casi 10. Que eso normalmente la gente no lo sabe y no cuenta con ello. Estas oscilaciones van a menguar si ahora me voy otra vez a la alimentación a 6S y consigo meter gas a tope porque tengo menos conmutaciones en el transistor, en los transistores del variador. Entonces me voy a poner aquí en 12 voltios. Le voy a dar gas a fondo y mirad ahora la corriente. Cuando voy con gas a fondo, el osciloscopio me consigue incluso mantener estable la onda, no pega fluctuaciones. ¿Por qué en este caso tengo menos oscilación? Porque cuando voy en gas a fondo, los transistores simplemente abren y cierran en el instante que corresponde, pero no están modulando, conmutando en alta frecuencia. Por eso ahora tengo mucho menos rizado. Es más, si ahora miramos la tensión que le llega al motor, vamos a darle un poquitín más de chicha. Bueno, se ve un poco mal. La tensión que le llega al motor es esa onda que tiene estos picotazos como consecuencia de las conmutaciones, porque el motor es una bobina, pero es una onda con tendencia a ser trapezoidal. Esa os la enseñaré también de forma teórica. Voy a cortar es imposible explicar en este plan. Bueno, pues esa onda de tensión que veis tan deformada es la real, y está así de deformada porque cada vez que un transistor enciende o apaga, el motor, que es como una bobina, tiende a oponerse a ese encendido o apagado y solmena un piquito de corriente. Ese pico de corriente circula por los diodos que tiene el MOSFET internamente y genera que la tensión aparezca distorsionada. Resumen de todo este tinglao. Bueno, primero, que ya visteis las formas de onda reales de un motor accionando un variador. Segunda conclusión que tenéis que tener: los aparatos de medida que utilizáis, el batímetro, lo que marca el propio equipo de medida del banco de ensayos, incluso esta fuente que vale un pastizal, me da el valor promedio.
me da el valor promedio de la corriente, no me da la corriente instantánea. La corriente instantánea la tengo que ver aquí. Entonces, ¿qué debéis saber? Cuando tenéis un multi o un avión con los variadores y le estáis dando energía, la corriente que sale de la batería no es continua. Es una corriente que va pegando picotazo arriba, picotazo arriba, picotazo abajo, picotazo arriba, picotazo abajo. Segundo, que la corriente que pasa por el variador, si el batímetro os dice 30, el batímetro este chiquitín, que yo también tengo uno muy mono de Hobby King, enchufáis para hacer la medición, dais gas a fondo y os pone 30, pues calculad que el pico de corriente que se va por el variador es mucho más de 30. Entonces, como ya los productos vienen ajustados, si el motor consume 30, poned un variador de 60 y así no se os va a quemar. Y como última cuestión, pues ya sabéis que la velocidad del brushless se cambia modificando la tensión. Y al modificar la tensión también hay que cambiar la frecuencia, eso lo tenéis explicado en otros vídeos. ¿Cómo se modifica la tensión? Troceándola, que es lo que visteis antes, ahí todo lleno de recortes. A ver si añado alguna diapositiva de las de clase que no sea muy complicado, porque esto nos lleva un buen trozo del semestre, ver el motor brushless en detalle, y ahí ya veis las formas de onda más idealizadas y ya lo entendéis todo. Pero bueno, aproveché que estaba haciendo aquí las medidas y dije, bueno, esto puede interesarle a bastante gente. Además, como sé que muchos sois muy de querer aprender cómo funciona todo por dentro, pues mira, no me costaba nada grabarlo. Y con esto ya está, os añado a continuación las diapositivas y ya tenéis más información de lo que pasa realmente y más criterio a la hora de escoger los componentes y de saber por qué un variador Chinorris marca desconocida, mal hecho, de 30 amperios, le pones a consumir 25 y quemó. Bueno, pues quemó porque en realidad tiene que soportar más de 30. Bueno, recorté aquí un poco unas diapositivas de clase que yo creo que me vais a poder seguir sin ningún problema. Mirad, estos son las tres fases de un motor conectado a una estrella. Y entonces lo que hacemos con un variador es aplicarle tensión. Creo que en otro vídeo tengo parte de esto explicado. Aplicarle tensión a una pareja de ellas en cada instante de tiempo. Entonces tenemos 6 estados. Primero metemos la tensión de la batería así, entre R y T, las llamamos RS y T. Luego la metemos abajo, en el otro lado, en el otro lado, en el otro lado. Y así cubrimos 6 estados. Esos 6 estados, que creo que ya os los expliqué en alguna ocasión, nos los generan 6 transistores. Cada transistor MOSFET que tiene este símbolo es un interruptor que abre y cierra. Y de aquí salen los 3 cablecitos del variador que lleváis al motor. Entonces, combinando las aperturas y cierres de estos 6 transistores es como conseguimos aplicar la tensión de la batería de la forma que acabáis de ver en la animación. Bueno, esto es la trasera de un variador y aquí en vez de tener 6, pues veis que tenemos muchos más. Bueno, ¿por qué tenemos más? Porque para ocupar menos espacio, en vez de poner 6 interruptores muy grandes, ponemos interruptores más chiquitinos en paralelo. Tenemos 2 ramas en paralelo. Tenemos 3 y 3, 6, y que hacen 12, bueno, tengo 36 en total, ¿no? ¿Qué dije? 6, 12, perdón, tengo 18 en total. Bueno, si tengo 18 en total, quiere decir que cada 3 son un interruptor. Tengo un interruptor, otro interruptor, otro interruptor, formado por 3 en paralelo, otro, otro y otro. Así repartimos la corriente por cada uno de los 3 transistores y podemos utilizar transistores más pequeñitos. Y a la vez tenemos una ventaja, y es que el transistor cuando está cerrado, y eso lo veis en eCalc metéis una resistencia, la resistencia de los transistores, que se comportan como una resistencia cuando están en conducción, se divide por 3, porque pongo 3 en paralelo. Bueno, pues vamos ahora a esta parte. Estas son las ondas que tengo que introducir en los transistores para disparar y conseguir esa combinación de tensiones que hace que el motor gire.
Es muy sencillo porque los tengo numerados. Si me voy hacia atrás, mirad que aquí tienen unos números: 1, 3, 5, 2, 6, 4. Estos números tan caprichosos corresponden con el orden en el que van a funcionar. Van a funcionar el 1 y el 2, luego van a funcionar el 2 y el 3, luego el 3 y el 4, luego el 4 y el 5, luego el 5 y el 6. Bueno, pues nos volvemos hacia adelante. Ahí tenemos 6 y 1, 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6, y empezamos de nuevo con 6 y 1. Esto sería el funcionamiento con gas a tope, que es lo que teníamos antes cuando había menos piquitos. ¿Vale? Cuando estamos con gas a tope, los transistores conducen estos intervalos que tenéis aquí. Cuando voy con gas a tope, T1 y T2 están cerrados todo lo que dura esta banda verde. T2 y T3, y así sucesivamente. Las corrientes son estas. Ya veis que en esta simulación, que está hecha con Simulink, que lo tenemos corporativo de la universidad, es una herramienta muy potente, es tal cual la que visteis en la parte experimental. Bueno, pues tenemos estos picos de corriente que hay en las conmutaciones, y la corriente de la batería sería como poner este pico a continuación de este, a continuación de este. En la batería veríamos todos estos dientes de sierra. Si cogéis libros, en los libros os ponen una onda idealizada. La onda idealizada pues os la ponen como una onda cuadrada. ¿Cómo funcionamos cuando vamos a medio gas? Cuando vamos a medio gas, y eso, si miráis los variadores T, os hablan de modulación senoidal, bueno, pues aquí lo tenéis pintado con modulación cuadrada. Cuando vamos a medio gas, la única diferencia es que si antes T1 y T2 conducían todo el rato, en el tiempo en el que se solapaban estos dos cuadraditos, ahora la modulación PWM significa que en el rato que tienen que conducir, en muy alta frecuencia, tengo un trocito arriba, un trocito abajo, un trocito arriba, un trocito abajo. Y eso es lo que llamo modulación en ancho de pulso, que es lo que visteis antes cuando estábamos trabajando a medio gas. ¿Cómo se consigue esto? Nada, es muy sencillo. Dentro tienen un micro, normalmente un micro Atmel, pues tienes un micro que lo que está generando es la modulación de los transistores. En vez de poner todo el rato la onda de disparo activando el transistor, lo enciende, lo apaga, lo enciende, lo apaga, lo enciende, lo apaga, lo enciende, lo apaga. Esa es la frecuencia que cuando cogéis el manual del variador os permite configurar. Cuanta más alta pongáis la frecuencia, más fina va a ser la marcha también. Entonces ahora lo podéis ver, pero con formas de onda más chulas. Aquí arriba estamos yendo a pleno gas. Estos picotazos son picotazos reales que tienen que ver con el funcionamiento inductivo del motor. Y aquí tenéis la misma forma de onda, pero modulada PWM al 50% de gas. ¿Qué efecto produce esto? Pues que al 100% de gas voy a 2500 vueltas con esta forma de onda, que no está modulada, no hay modulación en ancho de pulso, y cuando voy al 50% de gas, la tensión en promedio baja a la mitad y la velocidad baja a la mitad. Bueno, pues ahora bajo la velocidad a la mitad y la tensión la tengo troceada, que es lo que veíais antes. ¿Qué era lo importante de todo lo que estábamos viendo? Los picos de la corriente. Si la corriente ya tiene picos por sí misma, no tenéis que asumir que lo que sale de la batería es una corriente constante, es una corriente con forma de diente de sierra. Entonces toda la instrumentación que podáis comprar en Hobby King o en cualquier otro lado, pues no os va a servir para tener una medición exacta. Y si con el batímetro de Hobby King veis 30 y el variador es de 30, pues tened por seguro que lo más probable es que se os queme en un boleo. Bueno, si tenéis dudas y queréis averiguar un poco más, pues preguntadme, poned comentarios y preguntadme.